¿Qué haces cuando asistes a un funeral? ¿Lamentas la muerte? ¿Celebras la vida? Conversamos sobre predicar en el Valle de la Muerte, entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre predicar en el Valle de la Muerte, o esa idea de que la fe cristiana y sus portavoces muchas veces recurren a respuestas prefabricadas ante la tragedia de la muerte, particularmente la que se produce de forma inesperada o demasiado pronto o de forma violenta. Hay dos razones que motivan nuestra conversación en el día de hoy. En primer lugar, el carácter pandémico de la violencia con armas de fuego que secuestra las ciudades norteamericanas. En segundo lugar, la ausencia de una proclamación profética desde las instituciones que se reconocen como cristianas ante esa violencia masiva por armas de fuego. En el mejor de los casos, la narrativa desde las instituciones cristianas se limita a las condolencias, los momentos de reflexión silenciosa o las oraciones por los familiares de las víctimas. Todas esas cosas necesarias y llenas de virtud, pero que para alguno de nosotros, Guillermo y Elsa, me da la impresión, resultan a veces poco auténticas y definitivamente insuficientes. El problema cuando nos enfrentamos a la muerte de seres queridos, de amigos, de colegas, de vecinos, es que utilizamos muchas frases hechas y entonces la idea de por qué estamos asistiendo, por ejemplo, a un funeral a veces es demasiado mecánica. Yo creo honestamente que lo que hace falta en ese tiempo y en esas circunstancias es acercar a la familia, a las personas que han perdido a sus seres queridos, a una reflexión acerca de la transitoriedad de la vida primero, pero también en cuanto a aquellas cosas que les pueden traer consuelo, que les pueden traer algún tipo de paz, a pesar de que la muerte a veces de seres queridos puede haber sido una cuestión total y absolutamente súbita, que no han tenido preparación para ello. Como quiera que sea, me da la impresión que esta violencia extrema y masiva nos emplaza en este valle de la muerte, ¿no? Y ante eso, muchas veces no tenemos mucho que decir, como que nos quedamos mudos. Que la muerte realmente es un evento, como lo dijo una vez un cínico, todos venimos a la vida con una fecha de expiración, ¿no? Nosotros como seres humanos sabemos positivamente hasta ahora que en algún momento deberemos enfrentarnos a la muerte. El problema es que no queremos pensar en eso, no queremos pensar precisamente que nuestra vida tendrá un límite, por lo menos a este lado de la existencia. Bueno, pues resulta que en estos días nos cayó en las manos un artículo de Thomas Stiegold, quien es escritor y pastor de la Iglesia Metodista Unida Hawthorne Lane en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, que ha sido publicado por el semanario norteamericano The Christian Century. En este artículo, titulado Predicar en el Valle de la Muerte Real, este pastor asegura que cuando le toca predicar en un funeral, su tarea es, y citamos textualmente, compartir la vida, muerte y resurrección de Jesús. Dice que no usa su tiempo para hablar bien del difunto o celebrar su vida, no lo usa para ejercitar tradiciones litúrgicas funerarias, ni dramas procesionales, no lo usa para mensajes triunfalistas que ignoran el dolor y la confusión por la pérdida repentina, sino que usa su tiempo en el funeral para encarnarse como sacerdote y profeta. Y este es un encare que me pareció poco convencional. Bueno, en la experiencia que he tenido, en realidad uno tiene que a veces escuchar a la familia, ¿no?, de la persona o personas que han partido. ¿Qué quisieran ellos que uno destacara o hablara? Pero en la mitad del tiempo que a uno le dan para hacer un sermón, una homilía, explicar algo de lo que está pasando en ese momento, yo diría la mitad. Siempre he tratado de usarla llevando a la persona a que reflexionen sobre la vida que llevan en este momento, la desesperanza que puedan tener, pero la esperanza que ofrece el Evangelio a través de la vida de Jesucristo. Es decir, siempre en estas circunstancias hay esta experiencia, yo diría, evangelizadora, en que uno
tiene la atención de la mayoría de las personas, ¿eh? Cuando hay un proceso funerario del que Gerson está hablando, uno en ese momento tiene la atención de mucha gente que en otras circunstancias no la tendría. A mí me parece que la época, las situaciones de una pérdida, ¿no? Como es la vida humana, digamos, el momento en cuanto fallece la persona querida en un hospital, en un hogar, y están los familiares, las amistades más cercanas ahí cerca, o incluso ya en el funeral, a pocos días del fallecimiento de la persona, se presta, ¿verdad?, a compartir el evangelio, porque siento que la tierra del evangelio, ¿no?, es fértil en ese momento en que los familiares, las amistades están pensando en la muerte de ese ser querido, y es natural reflexionar en la propia vida de uno, la vida que uno ha vivido, la vida que uno está viviendo, y de cierta manera, como diríamos en México, ¿verdad?, la persona está blandita por dentro y lista para escuchar, y de cierta manera ayudar a prepararles el camino para encontrar a Cristo si no le conocen. Y no sé si a veces en nuestro afán de comunicar esa esperanza que encontramos en Jesucristo, pudiéramos ser algo insensibles a la situación, ¿no? Esto no es para tomárselo a la ligera, ¿no? No se puede tomar a la ligera, pero por otro lado, yo creo que uno debe presentar ciertos hechos que son ineludibles para cualquier persona, sea religiosa o no lo sea. Primero está el hecho de la desesperanza, es decir, la persona que ha partido, mujer, hombre, familiar o no, que ha partido, de repente deja este vacío en la fotografía familiar, y entonces la desesperanza se plantea en estos términos: ¿habrá la posibilidad de volver a encontrarse con esta persona o no? A partir de ese momento uno puede presentar la verdad del Evangelio, o por lo menos lo que uno entiende del Evangelio, sin llegar a la ofensa personal, ¿no? Sin llegar a los que están ahí tratándolos de descreídos, de gente malsana, o tratando de ofenderles. Es decir, uno puede presentar las cosas de distintas maneras. Ahora, va a haber la posibilidad de que algunas personas van a reaccionar negativamente, no importa las palabras que se utilicen, porque ya tienen una filosofía de vida hecha, en el sentido de que, como lo dice un pasaje del Nuevo Testamento, a lo mejor citando lo que era la filosofía del momento, ¿verdad? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y es decir, alguna gente todavía cree en esa filosofía, que la ha hecho suya, porque demuestra en un sentido el escepticismo que está asolando y reflejando la sociedad actual. Me da la impresión de que hay algo latente en este artículo, y creo que es la idea de que este valle de muerte al que se hace referencia, este espacio, este momento oscuro, desolado, fúnebre, que se produce ante la pérdida final y trágica de la muerte humana, también de alguna manera toca tangencialmente la situación que viven muchas comunidades, particularmente urbanas, ante esta violencia desbocada a la que hemos hecho referencia al comienzo de nuestra conversación, ¿no? Creo que a pesar de esos mensajes triunfalistas que a veces tenemos desde las plataformas de la fe cristiana, ¿no?, estos ídolos del éxito y la prosperidad, la mayoría de nosotros tenemos una clara conciencia de que la realidad humana es que en este mundo estamos en un constante valle de muerte. Quizás no lo decimos así popularmente, decimos esta vida es un valle de lágrimas, ¿verdad? Que la muerte, a veces violenta, pero siempre trágica, nos rodea, nos amenaza, nos asedia constantemente. Es decir, que aquí hay un mensaje que de alguna manera trasciende el momento fúnebre. Bueno, la realidad también está en que vivimos en una época de triunfalismo. Yo creo que las iglesias también han hecho su aporte, dando una mirada triunfalista sobre las cosas. Todas las cosas van a ser mejores, las cuestiones médicas van a progresar, vamos a tener éxito, vamos a tener cuestiones económicas que a lo mejor no nos merecemos porque somos hijos de un rey. Es decir, hemos hecho de la vida una cuestión triunfalista, y yo creo que este es un error en el que hemos caído, porque realmente la Biblia nos presenta que la vida cristiana, la vida humana, tiene éxitos y fracasos, tiene momentos de alto y de bajo, pero también tiene momentos de dolor que tenemos que saber enfrentar, porque el valle de lágrimas, este valle de sombras de muerte del Salmo 23, es una realidad que en algún momento tenemos que enfrentar,
porque la vida humana está hecha de éxitos y de fracasos, y la vida cristiana está hecha también de bendiciones, pero también de momentos en los que nosotros tenemos que afrontar el dolor, tenemos que afrontar el luto, tenemos que afrontar el hecho de que no somos infinitos, sino que somos finitos. Lo que está diciendo Guillermo es una gran verdad. Tenemos una cultura hedonista donde hablamos mucho del placer de las cosas, ¿no? Del entretenimiento, de la comida, de los deportes, de los viajes que hacemos. Y pocas veces, ¿verdad? Escuchamos del vecino o pocas veces incluso nosotros mismos, si somos honestos, nos motivamos a compartir, ¿verdad? Que alguno de nosotros perdió el trabajo y los fracasos de la vida no tendemos a contarlos, tendemos a esconderlos, ¿verdad? Estamos viendo que el vecino se compró un auto nuevo, que están viajando más y es esa carrera por el triunfalismo, esa carrera por estar de cierta manera mostrando que seguimos progresando. Cuando la Biblia nos muestra, ¿verdad? Que incluso algunos de nosotros, ¿verdad? Lo hemos comentado, que cuando aceptas la fe, te empieza a ir peor. Cuando te conviertes a Cristo, te empieza a ir peor. ¿Y por qué decimos eso? Porque es difícil cargar nuestra cruz. Porque Jesús, de cierta manera, nos está diciendo, ¿de verdad me amas? Yo creo que si ves realmente el estudio de la Biblia y los personajes que han obedecido a Dios y que lo han seguido y le han amado, no la han pasado bien. Esa observación es muy real y debemos de prepararnos a una vida de altibajos. ¿Por qué compartir la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, como se nos propone en el artículo que hemos comentado en el día de hoy, responde a este valle de muerte que es el mundo contemporáneo? Porque en el cristianismo es la única tabla de salvación que tenemos ante la sociedad que vivimos, en la que vivimos, en donde no tenemos una respuesta que nos satisfaga a todas las aspiraciones que tenemos, en donde nos enfrentamos al hecho de enfermedades que son fatales y nos enfrentamos a situaciones que no tienen un remedio humano. El cristianismo ofrece la esperanza de una vida en sintonía con lo que Dios ha revelado en la Biblia, y en donde Jesucristo en realidad se presenta como el redentor del ser humano para que pueda entender que la vida tiene otra dimensión. El cristianismo, a diferencia de otras religiones, tiene esta esperanza de una vida que trasciende esta dimensión de paz, de tranquilidad, pero también de volver a encontrarse con seres queridos que han partido de esta existencia. No estoy seguro si otras religiones tienen la misma expectativa, pero en el cristianismo por lo menos la promesa está ahí. Y la promesa viene de alguien que vino de arriba, como lo dicen los evangelios. Jesucristo vino de otra dimensión, pero que vino a humanarse y vino a sufrir nuestras experiencias, pero luego también fue capaz, por el poder de Dios, de resucitar, de ascender a los cielos y nos dio la promesa que está ahí. La cuestión es si cada uno que escucha hoy día puede creerla o no creerla. Esa es la cuestión. Pues queremos invitarte a que explores más de este tema suscribiéndote a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast complementa este programa con mayor detalle sobre predicar en el Valle de la Muerte y una conversación extendida del por qué nos parece importante considerar este tema hoy desde la perspectiva de la fe cristiana. Contacta con nosotros y comparte tu opinión y comentarios sobre este episodio. Síguenos en Twitter, donde nos encontrarás como Tus Temas de Hoy en Twitter. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo, y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Ministerio Reforma y Radio Moody.